Qué bueno. Amadísimo Padre, Señor, seguimos buscando de ti, Señor, buscando de tu Siempre palabra, sirvas, Señor. Padre amado. Y ahora pues te pedimos, En el Señor, nombre de mi que Señor unja a mi Jesús, hermano Padre mío. y al igual que En nuestros el corazones nombre estén de mi Señor receptivos Jesús, Padre. y todo aquel Tus mensajes, Padre mío, que tus vea esta palabras, grabación Señor, traigo también con gozo, puedan Padre mío. sentir, Señor, Con que eres gozo, tú Padre hablando, amado. Señor, para Bien que nosotros sabes, mi podamos recibir de ti que tu siempre, palabra, Padre Señor, mío, siempre, y Padre edificar amado. nuestros corazones y Siempre estar te voy a dar cerca la más de ti, gloria, Señor. Señor, y la So, en honra, este Padre momento mío. te pido, Señor, que esté con mi Bendito hermano sea tu Alejandro, nombre, Señor, Padre mío. y con nosotros Tú también. bien sabes, Y que a ti Padre. sea la gloria, la honra y el honor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Mis hermanos, la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un niño cómo lo eduques se va por el buen camino. Entonces, uno de cristiano, uno que es temeroso de Dios, uno que está en la palabra, uno que está en oración, uno que siempre está en la fe. Hay que aprender a ser como un niño. Un niño, mis hermanos, un niño no tiene malicia, un niño no tiene maldad. Pero eso allí nuestro Señor Jesús, allí nos lo dejó dicho. Mateo 18. Vamos a leer, mis hermanos, lo que dice la palabra. Mis hermanos, antes de empezar a leer la palabra, allí también nuestro Señor Jesús, allí Él nos dice, donde se reúna uno o dos en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, mis hermanos, hay que estar gozosos, métanse la palabra al oído, y que el oído, mis hermanos, lo lleve al profundo de cada uno de su corazón, para cuando nos venga la práctica de practicar la palabra, mis hermanos, hay que ponerlo, porque uno de cristiano, mis hermanos, aquí en el mundo está uno en una batalla a diario, con el pecado, con el enemigo, con, no sé, con la misma familia, alejarse de las cosas que uno ya no le agradan, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, hay que olvidarnos de las cosas, que allá se quedó la estufa, que allá esto, que allá lo otro. No, mis hermanos, hay que meternos bien la palabra de Dios. Es así como yo lo miro cada que vengo yo aquí a las reuniones, a los estudios bíblicos, cada que leo la palabra. Amadísimo Padre, Señor, deme entendimiento, porque uno es olvidadizo. Mis hermanos, Señor, deme entendimiento, Padre mío, que se me quede, mi Señor, lo que leo de la palabra. Mis hermanos, vamos a leer, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si nos volvieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Mis hermanos, pero ¿cómo hay que volvernos como niños, mis hermanos? Esa es la pregunta que yo mismo me hice. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar, mis hermanos? Yo lo miro de este modo, mis hermanos, y lo vamos a leer. La Biblia nos va a responder cómo tenemos que transformarnos como un niño. La Biblia misma nos va a decir, el libro de nuestro Padre Dios nos va a decir, mis hermanos. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, allí están, vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 12 en adelante, mis hermanos.
Ahí están, mis hermanos. Éxodo 20. Mis hermanos, para volvernos como niños, mis hermanos, hay que obedecer los mandamientos. Los mandamientos, andar en obediencia, mis hermanos. En obediencia, así es como nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere. Y el Padre. Vamos a leer Éxodo 20 del 12 en adelante. Fíjense, uno de los mandamientos aquí que nos están escritos, mis hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mis hermanos, aquí están los mandamientos que le agradan a nuestro Padre Dios, que uno obedezca. Cuando uno honra a su padre y a su madre, mis hermanos, ese es un mandamiento de los más grandes, mis hermanos. Honrarlos, mis hermanos, granjearlos, obedecerlos. Mis hermanos, no hables de tu prójimo, mis hermanos. Estar alejado de todo chisme, mis hermanos, de toda calumnia. Estar alejado de lo que nos daña al Espíritu Santo. No codicies la mujer de tu prójimo, ni la casa. Mis hermanos, eso es envidiar. Envidiar, mis hermanos. No desear la mujer de tu prójimo. La casa, que mi hermano Alfredo tiene esto. No codiciar, mis hermanos. Por esto, mis hermanos, hay que estar bien atentos, mis hermanos, a cómo hacer lo que a Él le agrada. A nuestro Padre Dios le agrada, mis hermanos. Otra cosa, mis hermanos, con los pensamientos uno también desobedece a mi Padre Dios. Claro que sí, mis hermanos. Y también aquí en la palabra de Dios nos lo va a decir. Los pensamientos, mis hermanos, es otra cosa que a nuestro Padre Dios no le agrada. Los pensamientos, mis hermanos. Y aquí en los mandamientos, fue todos los mandamientos que Él nos encargó. Pero también, mis hermanos, los pensamientos. En los pensamientos, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Romanos 8. En Romanos 8, mis hermanos, allí nos dice los pensamientos, mis hermanos. Vamos a leer el 8 del 6 al 7. Por el que ocuparse de la carne es muerte, pero espérenme, mis hermanos, ¿de dónde dice el estudio? Romanos 8. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Fíjese lo que nos dice ahí la palabra de Dios, mis hermanos. La mentalidad, con la mentalidad también uno ofende a nuestro Padre Dios, mis hermanos. Hay que estar bien, mi Señor, bien atento, mis hermanos y hermanas, en todo lo que hacemos a diario. Los mandamientos que a Él le agradan que uno haga, mis hermanos. La mentalidad. Con la mentalidad uno también ofende a nuestro Padre Dios. También uno lo ofende, mis hermanos. También uno lo ofende. Mis hermanos,
también les traje algo de los principios de cómo el ser humano desobedeció a Dios. ¿Y cuál fue lo que vino sobre esa desobediencia, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, hay que estar en obediencia, mis hermanos, en santidad, escudriñando la palabra, orar unos por otros, mis hermanos. Allí en Josué, mis hermanos, Josué allí nos dice que nunca se aparte, mis hermanos, este libro. Esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente, mis hermanos. Hay que estar orando, mis hermanos, por las almas que están perdidas, las almas que no conocen de Dios, las almas que no saben de la palabra. Porque es tan hermoso, mis hermanos, cuando uno viene en las cosas de Dios. Cuando uno se deleita, se goza en escudriñando las palabras de Dios, mis hermanos. Vamos a ver a Génesis 3, mis hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia de la desobediencia que hicieron, mis hermanos, Adán y Eva. Vamos a comenzar en Génesis 3, del 9 al 13. Fíjense, mis hermanos, aquí ya la serpiente había engañado a la mujer, ¿verdad? Que fue Satanás, ¿verdad? Pero fíjense, mis hermanos, lo que nos dice del 9 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieres? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mis hermanos, allí empezó la desobediencia. Entonces, mis hermanos, esto yo les traje, mis hermanos, porque allí Adán, él no conocía la vergüenza. Entonces, esto nos une, mis hermanos, a ser como un niño. Adán no conocía lo que era ni estar desnudo, imagínense ustedes, mis hermanos. Era puro. Todo era puro, mis hermanos. Un niño es puro. Un niño no tiene maldad, mis hermanos. Allí Adán, mis hermanos, no sabía lo que era estar desnudo. Allí todo era puro, es como yo lo miro. Pero de allí, mis hermanos, viene la desobediencia. La desobediencia, mis hermanos. Le dijo que no comieses del árbol y le desobedecieron. Allí supo lo que era estar desnudo, le dio vergüenza. Imagínense ustedes, mis hermanos, Dios se paseaba allí con ellos, los visitaba. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Allí, con lo que comencé, mis hermanos, Adán no tenía maldad, no conocía nada de eso. No conocía vergüenza, no conocía nada. Vamos a ver adelante, mis hermanos, las consecuencias de desobedecer, mis hermanos, y de no portarse como un niño, mis hermanos. Por eso todo esto, mis hermanos, une con lo que se comenzó, mis hermanos, lo que vino de Mateo, lo que nos dijo nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir el mismo Génesis del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del cuerpo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis hermanos, desde allí viene la desobediencia. Desobediencia, mis hermanos. Pero ya esto es el Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos un Salvador, un Señor que murió por nosotros y derramó su sangre preciosa en la cruz, mis hermanos. Mis hermanos, pero uno de cristiano, mis hermanos, debe de estar siempre, mis hermanos, escudriñando las palabras, mirarla por todos lados, de cómo nos habla nuestro Padre Dios, de cómo Él cuánto nos ama, de cuánto Él nos ama, que mandó a su Hijo, mis hermanos, aquí al mundo. Mis hermanos, me pregunto yo también en este estudio que me hice, ahorita, mis hermanos, Satanás va a venir sobre un animal a hablarnos, mis hermanos, sobre un gato, un perro, un caballo. No, el enemigo nos va a atacar de diferentes formas. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, cómo Él nos ataca. Pero si uno se mantiene firme, mis hermanos, orando, la palabra de Dios es muy importante, mis hermanos. La palabra de Dios es muy importante. Estar alejado de todo, mis hermanos, lo que no le agrada a Dios. Estar alejados de lo que no le agrada a Dios. Vamos a ver lo que nos dice nuestro hermano, que fue uno de los que nos dejó muchas cartas, el apóstol Pablo, Efesios 6. Allí él nos dice, mis hermanos, cómo viene el enemigo, mis hermanos, de qué es lo que uno nos debe de estar de cómo el enemigo nos puede atacar, mis hermanos. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, espíritus de maldad. De maldad, mis hermanos. Tenemos que estar bien, mis hermanos, bien firmes en las cosas de Dios. El cristiano, mis hermanos, es algo serio, es algo hermoso. Cuando tú te agarras de Dios, es algo hermoso. Es algo, mis hermanos, que ya uno no puede estar sin orar, sin la palabra, sin estar ahí uno, mis hermanos, firme, mis hermanos, gozosos. Cuando ya te metes a las cosas de Dios, mis hermanos, es algo, mis hermanos, que ya es un gozo cuando uno viene a las cosas de Dios. Es un gozo, mis hermanos, escudriñar la palabra. De la palabra es como uno se transforma. Enseñarse a orar. La palabra te enseña a orar. La palabra te enseña a clamarle a Dios. La palabra te enseña a obedecer, que es lo que uno nos va a volver a ser como un niño, mis hermanos.
Un niño no tiene maldad. Hay que estar en obediencia, mis hermanos. Hay que llegar a la meta, mis hermanos, como el apóstol Pablo, mis hermanos, allí él dijo, es Cristo el que vive en mí. Así debe de ser uno, hermanas y hermanos, de cristianismo, mis hermanos, en las cosas de Dios, en las cosas que le agradan a Dios, obedecer los mandamientos, estar en obediencia, es como a uno a Él le agrada, mis hermanos, amarse el uno con el otro, amarse el uno con el otro, mis hermanos. Mis hermanos, va a ser muy triste, mis hermanos, porque también nuestro Señor Jesús nos lo dejó dicho. Cuando Él regrese, mis hermanos, no sé si nos toque ver cuando Él regrese, pero, mis hermanos, Él sabe, mis hermanos, quién se mantuvo firme, quién es el que anda firme, quién es el que anda en las cosas de Dios, quién es el que tiene temor a Dios. Todo el que tiene temor a Dios, mis hermanos, es el que vive en obediencia. Es el que vive en obediencia, mis hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Mateo. Mateo 25, 31 al 33. Va a ser muy triste, mis hermanos. Va a ser muy triste cuando uno, mis hermanos, no está en obediencia. Cuando uno no se vuelve como niño. Cuando uno no deja la maldad. Cuando uno no deja todo eso, mis hermanos, que no le agrada a Dios. Va a ser muy triste, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús nos lo dejó dicho aquí en Mateo 25, del 31 al 33. Vamos a verlo, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bendito sea mi Padre Dios, mis hermanos. Hay que ser de las ovejas, una oveja obediente, un niño obediente, mis hermanos, un cristiano que le tiene temor a Dios. Un cristiano, mis hermanos, que obedece los mandamientos. Un cristiano, mis hermanos, que se deleita en la palabra de Dios, se goza en la palabra. Hay que vivir en oración, orad sin cesar, mis hermanos. Las cosas del mundo, mis hermanos, son pasajeras. Todo lo del mundo pasa, mis hermanos. Todo lo del mundo pasa. Mateo 24. La tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra jamás pasarán. Allí también nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bendito sea mi Padre Dios que estamos aquí reunidos, mis hermanos. Gozándonos de la palabra, mis hermanos. Gozándonos, mis hermanos. Hay que hacer de esas ovejas, mis hermanos, cuando si nos toca mirarlo. Yo quisiera mirar que ese día, mis hermanos. Yo quisiera mirar ese día, mis hermanos, que Él venga con poder y gran gloria. Imagínense, mis hermanos, qué tristeza ser del lado de las cabras. Qué tristeza va a ser ese día, mis hermanos. De todo aquel que se le habló de nuestro Señor Jesús, de la salvación que puede haber cuando uno viene a Él
y lo rechazó. En todo momento, mis hermanos, hay que poner bien atención cuando alguien nos lee la palabra de Dios. Llevarla al corazón, llevarla a la práctica, mis hermanos. Los mandamientos, mi Señor, mis hermanos, hermanas. Estar en sus mandamientos. Que seamos, mis hermanos, del lado de las ovejas. Que nos vayamos para el lado de Él. Por eso aquí en la tierra, mis hermanos, hay que seguir en la lucha. Hay que seguir en la lucha, mis hermanos. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando uno vive en obediencia, cuando uno vive gozoso con Él? Cuando uno se desespera por leer la palabra. Cuando uno viene, mis hermanos, a que ya llegue el miércoles, el domingo. A mí me da gozo, mis hermanos. A mí me da un gozo. A mí me da gozo, mis hermanos. A mí me da gozo, mis hermanos. Y fíjese que Él lo que promete, Él lo cumple, mis hermanos. Vamos a ver, mis hermanos, todos aquellos, mis hermanos, los que nos gozamos en nuestro Padre Dios. Vamos a ver Salmo 1. Vamos a ver Salmo 1, mis hermanos, del 1 al 3. Ahí está, mis hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Todo lo que Él promete, mis hermanos, Él lo cumple. Él lo hace. Son bendiciones, mis hermanos. Es un gozo estar con Él. Andar en el camino de Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mis hermanos, lo que les estaba de decir, mis hermanos, su delicia es algo que te gozas, delicia. Bienaventurado el varón. Ahí está su delicia, mis hermanos. Algo que ya no estás a gusto si no te gozas con Él. ¿Y cómo te gozas con Él? En su palabra, orar, hablarle a Él. Mi Señor, aquí estoy, para lo que usted quiera, mi Señor. Úseme, Padre mío, para su gloria, Padre mío. Gracias, mi Señor, que me sacó, nos sacó. Cualquiera de nosotros viene de uno de cualquier situación. Ahí está su delicia. Y en su ley medita, mis hermanos, cuando meditas en Él, de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bendito sea nuestro Padre Dios, mis hermanos. Eso es cierto. Esto lo de aquí es cierto, mis hermanos. Cuando yo estaba atado, mis hermanos, en el camino del mundo, era pura destrucción. Todo lo que hace prospera. Allí dice, mis hermanos, en su ley medita de día y de noche. Por eso, mis hermanos, cuando comencé, que abran su oído y lo que escuchen de la palabra, métanlo al corazón y llévenlo a la práctica, mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos, que nos gozamos, mis hermanos, nos gozamos en la palabra de Dios. Mis hermanos, que tengan buena noche, mis hermanos. Con este salmo, con este gozo los dejo.
Pero hay que no ser de las cabras, mis hermanos. Hay que obedecer los mandamientos. Que nuestra mente esté limpia. Cuando se quiera venir cosas sucias, mis hermanos, sacalas, reprender todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. De día y de noche medites, serás como árbol plantado junto a aguas, mis hermanos, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Mis hermanos, que mi Padre Dios me los bendiga. Y hay que llevar, mis hermanos, lo que nos dice la palabra a la práctica y obediencia, mis hermanos. Amadísimo Padre, Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor, gracias por los hermanos aquí presentes, Señor. Ahora, Señor, continúa en nuestros corazones, en nuestras almas, al salir de aquí, estemos conscientes de tu presencia y sigamos esta jornada que tú nos has dado, Señor, hasta que tú vengas o nosotros vayamos, Señor, pero que nos mantengamos fieles. Sé con todos nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, Señor. Seguimos orando, Señor, que tu evangelio se despliegue por cada sección del planeta, Señor, y que muchas almas se salven, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el honor para siempre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano.